Es un lugar que todos conocemos, o al menos creemos conocer. Es el único lugar del mundo que es un país y un continente entero al mismo tiempo. Pero sobre todo, y esto es lo más importante de todo, es una isla gigante. Pensemos en esto por un segundo. No es una isla como Hawái o Japón. Es una masa de tierra colosal, del tamaño de Estados Unidos, sin contar Alaska. Ha estado sola, flotando en el océano, separada del resto del mundo, durante más de 40 millones de años. ¿Y qué pasa cuando la vida evoluciona en una isla gigante y aislada durante tanto tiempo? Pasa exactamente lo que ves en Australia. La vida se vuelve extraña, se vuelve creativa, se vuelve única, y a menudo en su lucha por sobrevivir sin competencia externa, se vuelve increíblemente peligrosa. Es la tierra de los canguros que boxean, mamíferos que evolucionaron para saltar en lugar de correr, un método de transporte increíblemente eficiente para cubrir las vastas distancias del continente. Es la tierra de los koalas, que parecen osos de peluche adorables, pero tienen garras afiladas como cuchillas, y una dieta tan especializada y tóxica de hojas de eucalipto que básicamente los mantiene en un estado de sedación la mayor parte del día. Es la tierra de los ornitorrincos, un animal tan absurdo, un mamífero que pone huevos, tiene pico de pato, es venenoso y detecta a sus presas con electricidad, que cuando los científicos europeos vieron el primer espécimen disecado en 1799, estaban convencidos de que era una broma, un engaño de un taxidermista que había cosido partes de diferentes animales. Y por supuesto, Australia es la capital mundial de lo letal. Es el hogar de las arañas más venenosas del mundo, como la Atrax robustus o araña de tela de embudo de Sydney. Es el hogar del pulpo de anillos azules, una criatura diminuta del tamaño de una pelota de golf que lleva suficiente veneno para matar a 26 humanos adultos en minutos. Y cómo no, es el hogar de las 10 serpientes más mortíferas del planeta. La evolución aquí jugó con sus propias reglas, sin que nadie la molestara. El interior de este continente es un desierto ardiente, rojo y vacío. El famoso Outback, un lugar tan brutal, tan seco y tan implacable que la mayoría de la vida, incluidos los humanos, simplemente no puede soportarlo. Por eso, casi todos los 27 millones de australianos viven abrazados a la costa, en una delgada franja de tierra fértil que mira al mar. Más del 85% de toda la población vive a menos de 50 kilómetros del océano. Y no solo viven cerca del océano, vive en él. Australia tiene más de 35.000 kilómetros de litoral, bordeados por miles de playas paradisíacas que son, literalmente, el patio de recreo de la nación. La vida australiana, su cultura y su identidad gira en torno a una sola cosa: el agua. El surf no es un pasatiempo, es una religión, es una parte fundamental del alma nacional. Las playas de Bondi en Sydney, Bells Beach en Victoria o Margaret River en el oeste son catedrales sagradas para los surfistas. Los Surf Life Saving Clubs, esos equipos de socorristas voluntarios de gorra y traje de baño rojo y amarillo, son una parte fundamental de cada comunidad costera, tan importantes como la policía o los bomberos. Los niños se unen a estos clubes como nippers pequeños a los 5 años. Aprenden a nadar en aguas abiertas, a surfear en tablas especiales y, lo más importante, a leer el océano, a entender las olas y las peligrosas corrientes de resaca casi antes de aprender a conducir un coche. Pero este patio de recreo gigante, este paraíso azul cobalto, tiene un problema, un gran problema. Ya tiene dueños, unos dueños que estaban allí millones de años antes que los humanos. Unos dueños que han patrullado estas aguas desde la época de los dinosaurios. Unos dueños que reclaman esas aguas como su territorio de caza exclusivo y no tienen ninguna intención de marcharse. Esta no es una costa cualquiera, es un territorio vigilado, es una arena de combate, es un reino. El reino de los tiburones. Ningún otro lugar del planeta donde vivan tantos humanos tiene una concentración tan letal y tan variada de grandes depredadores marinos. No es una exageración, es un hecho estadístico y científico. En las aguas cálidas y tropicales del norte, en Queensland, tienes al oportunista e impredecible tiburón tigre. Y tienes al fantasma de los ríos, el tiburón toro. Y luego, en las aguas frías, turbulentas y llenas de vida del sur y el oeste, tienes al rey indiscutible, a la máquina de matar perfecta,
al depredador ápice por excelencia, el gran tiburón blanco. Durante décadas, las películas, las noticias y las historias de terror nos han vendido una idea, que son monstruos, que son asesinos sin sentido, que cazan humanos por placer, con una especie de malicia inteligente y vengativa. Pero la verdad es mucho más compleja y, en cierto modo, mucho más aterradora. No son monstruos. Los monstruos son caóticos y estúpidos. Estos seres son todo lo contrario. Son depredadores perfectos. Son el resultado impecable de 400 millones de años de evolución afinando un arma biológica. Son inteligentes, son estratégicos y están en la cima de su juego. En este documental vamos a viajar al corazón de la costa más peligrosa del mundo, no para alimentar el miedo, sino para entender la ciencia de su poder. Porque Australia, ¿qué tiene este lugar que lo convierte en el buffet libre perfecto para los tiburones? ¿Cómo funcionan realmente sus sentidos, que parecen casi sobrenaturales? Y la pregunta que todos se hacen, la pregunta del $1.000.000, ¿es posible la coexistencia? ¿O cada vez que te metes al mar es solo cuestión de suerte antes de que ocurra una tragedia? La geografía de Australia es la clave de todo. Es un imán para la vida marina. Piénsalo como el restaurante más popular de la ciudad, con diferentes menús en diferentes pisos, cada uno con un especialista. Comencemos por el este, en la costa de Queensland. Aquí se encuentra la Gran Barrera de Coral. Es la estructura viviente más grande del planeta, tan gigantesca que se puede ver desde el espacio exterior. Es una metrópolis submarina, un laberinto de colores, luz y vida. Es, fundamentalmente, una guardería gigante para miles de especies de peces. Y, por supuesto, donde hay guarderías hay guardianes. Miles de tiburones de arrecife, como el elegante Punta Blanca y el nervioso Punta Negra, patrullan esta ciudad. Son la policía del arrecife. Mantienen el orden, se comen a los peces enfermos o lentos y aseguran que todo el sistema funcione. Son una parte vital de la salud del coral. Ahora, vayamos al oeste. Aquí encontramos la corriente de Leeuwin, una corriente de agua cálida que fluye hacia el sur. Esto crea las condiciones perfectas para el arrecife de Ningaloo. Y cada año, este arrecife es el escenario de una de las mayores migraciones del planeta, la llegada del pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Estos gigantes gentiles, que pueden medir más de 12 metros, vienen a alimentarse de la explosión de plancton. Son tiburones, sí, pero son la prueba de que no todos son peligrosos. Pero el verdadero poder, los titanes, no están en estos arrecifes cálidos. Están en el sur. En el sur de Australia, las reglas del juego cambian por completo. Las aguas son frías, grises, violentas y profundas. Aquí, la poderosa corriente circumpolar antártica trae agua helada desde las profundidades del polo, y esa agua está cargada hasta los topes de nutrientes. Es una especie de sopa biológica. Esta sopa alimenta al plancton. El plancton alimenta a los peces pequeños alimentan a los peces grandes, y los peces grandes alimentan a las focas y leones marinos. El resultado es que las costas rocosas y las islas remotas del sur, en lugares legendarios como las Islas Neptuno, son el hogar de decenas de miles de focas y lobos marinos, ruidosos, gordos y llenos de grasa, y donde hay una despensa de comida tan grande, tan predecible y tan increíblemente llena de calorías, solo puede haber un cliente principal, el gran tiburón blanco. El tiburón blanco no es solo un pez, es una máquina de guerra biológica, es una obra maestra de la ingeniería evolutiva, y su primer secreto es algo que la mayoría de la gente no sabe. Es de sangre caliente. Piénsalo, como tú y como yo. Mientras que la mayoría de los peces son de sangre fría, poiquilotermos, lo que significa que su temperatura corporal depende del agua que los rodea. El tiburón blanco es endotermo. Esto significa que genera su propio calor corporal. ¿Cómo lo hace? Tiene un sistema interno, una red de venas y arterias increíblemente compleja llamada rete mirabile, que actúa como un intercambiador de calor. Recicla y conserva el calor generado por sus músculos al nadar. Es como tener un motor V8 bajo el capó. Este calor mantiene su cuerpo, su cerebro y, lo más importante, sus ojos calientes. Esta ventaja es gigantesca. En las aguas heladas del sur, donde un pez normal se volvería lento y torpe, el tiburón blanco está en plena forma. Su sangre caliente le da la energía para ráfagas de velocidad explosivas. No es un pez, es un torpedo viviente, pero su verdadera ventaja no es su fuerza,
Es su cerebro y sus sentidos. Son tan avanzados que parecen casi sobrenaturales. Empecemos por el olfato. Es legendario, y los mitos son ciertos. Puede oler una sola gota de sangre en una piscina olímpica. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que es increíble es cómo la huele. No solo huele, sino que sabe dónde está el olor. Usa sus 2 fosas nasales, una a cada lado de su hocico, para oler en estéreo. Si el olor a sangre llega una milésima de segundo antes a su fosa nasal izquierda, su cerebro lo procesa instantáneamente y sabe exactamente que tiene que girar a la izquierda. Sigue el rastro químico como un sabueso, nadando en un patrón de zigzag, recalibrando con cada brazada, acercándose cada vez más a su presa herida a kilómetros de distancia. Luego tiene un súper oído. No tiene orejas como nosotros, pero tiene algo mucho mejor. Una línea de pequeños poros que recorre todo su costado desde la cabeza hasta la cola. Se llama la línea lateral. Es un detector de movimiento hipersensible. Es un sistema de sonar biológico. Siente la más mínima vibración, el más mínimo cambio de presión en el agua. Puede sentir a un pez luchando en un anzuelo a cientos de metros de distancia. Puede sentir el chapoteo errático de un surfista en aguas oscuras. Oye dónde estás mucho antes de poder verte. Pero su arma secreta, la que es pura ciencia ficción, es su sexto sentido. No es una metáfora, es real. Si miras de cerca el hocico de un tiburón blanco, verás que está cubierto de cientos de pequeños poros oscuros. Parecen los poros de una barba mal afeitada. Se llaman las ampollas de Lorenzini. Su función, detectar la electricidad. Cada ser vivo en el planeta, incluyéndote a ti, genera un pequeño campo eléctrico con cada latido del corazón y con cada movimiento muscular. El tiburón lo ve, lo siente. Una presa, como una raya, puede estar enterrada bajo 1 metro de arena. Puede estar perfectamente quieta y camuflada. No la puedes ver, no la puedes oler, no la puedes oír, pero su corazón sigue latiendo. Y el tiburón blanco, nadando por encima, detecta ese pulso eléctrico como si fuera una luz de neón parpadeando en la oscuridad. Para él es imposible esconderse. Justo antes de morder, el tiburón protege sus ojos girándolos hacia atrás en sus cuencas. Queda ciego por un instante. En ese momento, son estos detectores eléctricos los que guían la mordida final, apuntando con precisión milimétrica al corazón de la presa. Con este arsenal de sentidos, el tiburón blanco no necesita suerte para cazar, necesita una estrategia. Y su estrategia en Australia es aterradora por su inteligencia y su paciencia. Contrario a lo que ves en las películas de terror, el tiburón blanco no es un loco frenético que muerde todo lo que se mueve. No es un asesino impulsivo, es un asesino frío, paciente y calculador. En las aguas del sur de Australia, ha perfeccionado la técnica más letal de todas, la emboscada vertical. No caza en la superficie donde lo verías venir. Patrulla a 40 o 50 metros de profundidad, en la oscuridad, donde su lomo gris se confunde con el fondo rocoso. Es completamente invisible. Desde abajo mira hacia arriba, busca siluetas contra la luz brillante del sol. Y aquí es donde empieza la tragedia para los humanos. La silueta de una foca nadando en la superficie es casi idéntica a la silueta de un ser humano remando en una tabla de surf. Patas y brazos chapoteando. Una forma ovalada. Para el cerebro del tiburón, entrenado durante millones de años, son la misma cosa. Una comida lenta, torpe y, lo mejor de todo, llena de grasa. Cuando elige su objetivo, ataca, pero no ataca de lado, ataca desde abajo como un misil lanzado desde un submarino. Apunta y acelera, batiendo su cola gigante con la potencia de su sangre caliente. Sube a más de 40 kilómetros por hora. El impacto es tan brutal, tan violento, que a menudo el tiburón de 3 toneladas salta completamente fuera del agua, en un espectáculo de poder terrorífico. Pero aquí viene lo más inteligente y lo más aterrador. La primera mordida no es para comer, es una mordida de prueba. Sus dientes, triangulares y aserrados como sierras de carnicero, causan una herida masiva. Y entonces el tiburón se retira, se aleja unos metros y simplemente espera. ¿Por qué? Porque una foca herida de 400 kilos sigue siendo peligrosa. Tiene garras afiladas, tiene dientes, puede luchar y herir al tiburón. Y un ojo herido o una infección pueden significar la muerte para un cazador solitario. El tiburón lo sabe, así que, con una paciencia escalofriante, espera a que su víctima se desangre, se debilite y entre en shock. Solo entonces, cuando la lucha ha terminado y el riesgo es cero, vuelve para alimentarse sin ningún peligro. Es eficiencia pura, es una estrategia de conservación de energía. Pero el gran tiburón blanco,
A pesar de su fama, no es el único rey en Australia, no está solo. El trono es compartido. A medida que nos movemos hacia el norte y el este, hacia las playas más cálidas y concurridas de Sydney y Queensland, el territorio cambia, el agua se calienta y el depredador también. Aquí reina el tiburón tigre. Y si el tiburón blanco es un asesino selectivo, un gourmet, el tigre es un oportunista total. Lo llaman el basurero del océano y se ha ganado ese apodo a pulso. Come de todo. Su lista de dieta es absurda. Come peces, delfines, aves marinas que se posan en el agua, serpientes de mar e incluso basura humana. Se han encontrado matrículas de coche, neumáticos, latas de cerveza, armaduras medievales, bolsas de plástico y hasta un gallinero completo en sus estómagos. Su mayor ventaja es que no es quisquilloso. Su curiosidad es su principal herramienta de caza y sus dientes son diferentes a los del blanco. No son cuchillos rectos y triangulares. Son curvos, aserrados y con forma de abrelatas. ¿Por qué? Están diseñados específicamente para romper los caparazones duros de las tortugas marinas, que son su comida favorita. Y esa misma curiosidad por probarlo todo, por morder cualquier cosa que flote, es lo que lo hace tan peligroso en playas llenas de gente. No te confunde con una foca, simplemente se pregunta, ¿y esto qué es? Parece interesante. Voy a morderlo para averiguarlo. Y finalmente, en esta trinidad mortal, está el fantasma. El depredador que muchos expertos consideran en realidad el más peligroso de todos. No por su tamaño, aunque pueden ser enormes, sino por su agresividad y su increíble superpoder. El tiburón toro. El superpoder del tiburón toro es que puede vivir en agua dulce. Sí, has oído bien, en ríos. Sus riñones son una obra maestra de la evolución. Pueden filtrar la sal de su cuerpo y adaptarse al agua dulce como si nada. Esta habilidad se llama osmorregulación y la han perfeccionado. Esto significa que el tiburón toro no solo está en la costa, está río arriba. Ha sido encontrado a cientos de kilómetros en el río Mississippi en Estados Unidos, en el Amazonas en Perú y en Australia es famoso por nadar en los canales de la Gold Coast. Ha aparecido en lagos de campos de golf donde la gente ha perdido pelotas, en estuarios fangosos, en puertos deportivos. Aparece en lugares donde nadie jamás esperaría encontrar un tiburón. Son agresivos, increíblemente territoriales y tienen niveles de testosterona altísimos, tanto machos como hembras, de hecho. Y a diferencia del blanco, no hacen mordidas de prueba. Si un tiburón toro te muerde, es porque quiere eliminarte. Ataca para matar, a menudo en aguas turbias donde no puedes verlo venir hasta que es demasiado tarde. Te muerde, te sacude y vuelve a morder. Así que tenemos el escenario perfecto para el conflicto. Los tres titanes, el blanco, un asesino estratégico de aguas frías, el tigre, un oportunista curioso de aguas cálidas, y el toro, un fantasma territorial de aguas turbias y dulces. Cada uno domina su zona. Y es en este territorio, en este comedor perfectamente establecido, donde millones de australianos, cada día, han decidido poner sus tablas de surf, sus kayaks y sus trajes de baño. El choque de estos dos mundos no era una posibilidad, era una inevitabilidad estadística. El arsenal de la evolución. La supremacía del tiburón en Australia no es un accidente, no es suerte. Es el resultado de 400 millones de años de carrera armamentista evolutiva. Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios aparecieron hace 230 millones de años. Los tiburones ya eran antiguos cuando los dinosaurios dieron sus primeros pasos. Han sobrevivido a casi todas las extinciones masivas que este planeta ha sufrido. Han visto imperios de reptiles ir y venir. Son, sin duda, la máquina de supervivencia más exitosa de la historia. Y esa máquina ha tenido 400 millones de años para afinarse, para probar cada idea, para descartar lo que no funciona y para perfeccionar lo que sí. Ya conocimos a los tres titanes, el blanco, el tigre y el toro. Son la cara pública del reino. Son los generales del ejército. Pero ellos son solo la punta del iceberg. El verdadero poder de este reino reside en su increíble diversidad, en sus fuerzas especiales. La costa australiana es un arsenal viviente, y cada tiburón es un especialista con su propio conjunto de armas, diseñado a la perfección para un trabajo muy específico. Hay un tiburón para cada trabajo. Tomemos, por ejemplo, al tiburón martillo.
Durante siglos la gente miró esa cabeza extraña y se preguntó, ¿por qué? ¿Para qué sirve una cabeza así? ¿Era para golpear a sus presas? ¿Era un timón para girar más rápido? La respuesta es mucho más inteligente y mucho más genial que eso. Esa cabeza, ancha y plana, que los científicos llaman cefalofoil, es en realidad un arma sensorial de alta tecnología. Piénsalo de esta manera. ¿Recuerdas los sentidos del tiburón blanco? El olfato estéreo y el sexto sentido eléctrico. El tiburón martillo ha tomado esos dos sentidos y los ha llevado al extremo, los ha puesto en modo bestia. Primero, al extender su cabeza, sus ojos y sus fosas nasales están mucho más separados. Esto le da dos ventajas gigantes. Su visión en 3D, visión binocular, es mucho mejor que la de otros tiburones. Puede juzgar la distancia a la perfección y su olfato estéreo es increíblemente preciso. Puede detectar la dirección de una gota de sangre en el agua con una precisión milimétrica, mucho mejor que el tiburón blanco. Pero la verdadera magia está en su sexto sentido. Esa cabeza ancha es como una antena gigante. Es como un detector de metales humano, pero biológico y mucho más avanzado. Está cubierta por miles y miles de esos detectores eléctricos que llamamos ampollas de Lorenzini. Al tener una cabeza tan ancha, puede escanear un área mucho mayor del fondo marino de una sola pasada. El tiburón martillo no busca a sus presas. Barre el fondo del océano con su cabeza, moviéndola de lado a lado, como alguien buscando un tesoro perdido en la playa. Su comida favorita, las rayas, puede estar perfectamente enterrada, a 1 metro bajo el sedimento, completamente invisible. Pero la raya está viva. Su corazón late, sus músculos se mueven, y eso genera un pequeño campo eléctrico. El martillo lo detecta. Para él es una señal de neón. Se lanza en picada, y aquí viene el segundo uso de su cabeza. La usa como un martillo literal, golpeando la arena y clavando a la raya contra el fondo. La inmoviliza con su cabeza ancha antes de girar y darle la mordida final. Es una combinación perfecta de tecnología sensorial de punta y una herramienta física brutal. Es, simplemente, brillante. Pero no todos los tiburones son cazadores de alta tecnología. Algunos han tomado el camino opuesto. En lugar de desarrollar un superradar, se han convertido en fantasmas. En el fondo rocoso, entre las algas y los corales, vive el maestro del engaño, el tiburón wobbegong, también conocido como tiburón alfombra. Y el nombre es literal. Este animal es básicamente una alfombra viviente y cabreada. Su cuerpo es plano, muy plano, y está cubierto con un patrón de camuflaje tan perfecto, tan complejo, que se vuelve absolutamente invisible contra las rocas y las algas. Es imposible distinguirlo. Para rematar, su boca está rodeada de pequeños colgajos de piel, como una barba desaliñada, que parecen algas marinas meciéndose en la corriente. Estos no solo completan el camuflaje, sino que actúan como señuelos. El wobbegong no caza, no persigue, no gasta energía, simplemente espera. Puede quedarse perfectamente inmóvil en el fondo del océano durante días. Ni siquiera se mueve para respirar. Bombea agua a través de sus agallas usando sus músculos. Es la paciencia encarnada. Y cuando un pez, un cangrejo, un pulpo o incluso otro tiburón más pequeño nada cerca, atraído por esos señuelos de piel que se mueven en la corriente, el fondo del océano cobra vida. En una fracción de segundo, la boca del wobbegong, que parecía pequeña, se expande como un vacío gigante. Abre sus fauces y literalmente succiona a su presa entera antes de que ésta sepa lo que ha ocurrido. Es una trampa mortal. El wobbegong nos enseña una lección evolutiva clave. En la naturaleza, la paciencia y el engaño son tan letales y efectivos como la fuerza bruta y la velocidad. Y hablando de velocidad, en el otro extremo del espectro tenemos al atleta olímpico del océano, el tiburón maco, conocido en español como marrajo. Si el tiburón blanco es un tanque pesado, el maco es un coche de Fórmula 1. Es el pez más rápido del océano, sin discusión. Al igual que su primo, el tiburón blanco, el maco es de sangre caliente. Puede calentar sus músculos y su cerebro para moverse a velocidades que desafían la física. Puede alcanzar ráfagas de más de 70 kilómetros por hora. El maco no acecha, no se esconde, persigue.
Está diseñado para cazar a las presas más rápidas del mar, como el atún y el pez espada. Su caza es un espectáculo de pura potencia, una persecución de alta velocidad que a menudo termina con el mako saltando espectacularmente, a veces hasta 9 metros fuera del agua. Es un torpedo biológico, el depredador perfecto para el océano abierto. Australia tiene al especialista en emboscadas, el blanco, al especialista en camuflaje, el wobbegong, al especialista sensorial, el martillo, y al especialista en velocidad, el mako. Y la lista sigue y sigue. Tenemos al tiburón zorro, un tiburón increíblemente elegante, cuya característica más obvia es su cola, que es tan larga como el resto de su cuerpo. ¿Para qué sirve una cola tan larga? Es un látigo. El tiburón zorro caza bancos de peces, nada hacia ellos y con un movimiento rapidísimo azota su cola por encima de su cabeza como un látigo, golpeando y aturdiendo a varios peces a la vez. Luego, tranquilamente, se da la vuelta y se los come. Es una de las técnicas de caza más únicas que existen. Tenemos al tiburón limón, un tiburón robusto de aguas costeras, famoso por su color amarillento. Son fascinantes porque, a diferencia de la mayoría de los tiburones que son cazadores solitarios, los tiburones limón son sociales. Se ha demostrado que aprenden unos de otros y forman grupos de caza cooperativos, tienen amigos y prefieren pasar el rato con ciertos individuos. Tenemos al tiburón ballena, el pez más grande del mundo que, como hemos visto, visita Australia cada año. A pesar de su tamaño de autobús, es un gigante gentil. No tiene dientes para morder, es un filtrador. Abre su boca de 1 metro de ancho y simplemente traga toneladas de agua, filtrando el plancton y los peces pequeños. Es la prueba viviente de que la palabra tiburón no siempre significa peligro. Y por supuesto, tenemos a los tiburones más extraños, como el tiburón sierra, con un hocico largo y plano bordeado de dientes afilados que usa para excavar en la arena, o el tiburón fantasma, una criatura de las profundidades abisales con una apariencia casi alienígena. Pero esta increíble diversidad también ha creado una tragedia, un problema mortal de identidad equivocada. Para el bañista promedio, un tiburón es un tiburón, y esta confusión, este miedo universal, ha llevado a una especie entera casi a la extinción, simplemente porque parece peligrosa. Hablemos con más detalle del tiburón nodriza gris, conocido en Australia como el Sand Tiger Shark, o tiburón tigre de arena. Si vieras uno mientras buceas, te helarías de miedo. Es grande, corpulento, puede medir más de 3 metros y tiene la boca permanentemente entreabierta, mostrando una colección caótica y aterradora de dientes afilados como agujas que apuntan en todas direcciones. Parece una pesadilla hecha realidad. Su mirada es vacía y prehistórica. Durante décadas se le consideró un devorador de hombres, un asesino. En los años 50 y 60, los clubes de buceo y pesca submarina organizaban cacerías. Matar a uno era un trofeo. Los buceadores lo masacraron sin piedad cada vez que lo veían. Lo cazaron por deporte, creyendo que hacían un favor al mundo, que limpiaban el océano de un monstruo. Pero la verdad es todo lo contrario. A pesar de su apariencia aterradora, el tiburón nodriza gris es un animal increíblemente dócil, lento y no agresivo. Es tan tranquilo que se le conoce en los círculos de buceo como el labrador del océano. Su característica más única es que es el único tiburón que sube a la superficie. Traga aire y lo guarda en su estómago como un globo, como una vejiga natatoria improvisada. ¿Para qué? Para poder flotar inmóvil en el agua, a media profundidad, sin ningún esfuerzo, simplemente planeando y observando. Y esos dientes que parecen de pesadilla no están hechos para cortar, son finos como agujas. No pueden desgarrar la carne de un mamífero. Están diseñados para una sola cosa, sujetar presas resbaladizas como peces, calamares y crustáceos y tragárselas enteras. Es tan tranquilo que los fotógrafos submarinos y los buceadores pueden acercarse a centímetros, y el tiburón simplemente los ignora o se aleja lentamente, sin ninguna agresión. Los pocos ataques registrados en la historia han sido casi todos provocados, es decir, un buceador que le tiró de la cola o un pescador que lo enganchó con un arpón. Hoy, la población de la costa este de Australia está en peligro crítico de extinción. Está protegida por ley, pero el daño ya está hecho. Fue cazado y masacrado no por lo que hizo, sino por cómo se veía.
un trágico y poderoso recordatorio de que nuestro miedo, basado en la ignorancia, es a menudo mucho más letal que cualquier diente de tiburón. Esta increíble variedad de depredadores, desde el más rápido hasta el más sigiloso, desde el más grande hasta el más feo, se sostiene sobre un pilar fundamental: la reproducción. Crear al próximo depredador perfecto es un negocio brutal y competitivo. Y los tiburones han encontrado formas de hacerlo que desafían nuestra imaginación. A diferencia de los peces normales, que sueltan millones de huevos al agua y esperan que alguno sobreviva por pura suerte, la estrategia de la lotería, los tiburones son estrategas. Sus inversores invierten una enorme cantidad de energía en muy pocas crías, para asegurarse de que cada una de ellas sea un superviviente nato. Es la estrategia del francotirador, no de la escopeta. Algunos, como el tiburón de Port Jackson, un habitante común de las costas de Sydney, ponen huevos. Pero no son huevos normales, blandos y gelatinosos que flotan a la deriva. Son cápsulas de cuero oscuro con una forma increíble. Parecen un tornillo de corcho gigante, y la madre no los abandona al azar. Después de poner este huevo en espiral, lo agarra delicadamente con la boca y literalmente lo atornilla en una grieta de una roca en el fondo del mar. Lo encaja a presión para que las corrientes o los depredadores no puedan sacarlo. Allí dentro, a salvo, el bebé tiburón se desarrolla durante casi un año completo, alimentándose de su yema. Es un cuidado maternal increíble, una ingeniería instintiva. Otros tiburones, en un asombroso ejemplo de evolución paralela a la nuestra, han decidido que los huevos no son lo suficientemente seguros y han desarrollado la capacidad de dar a luz como los mamíferos. El tiburón martillo, por ejemplo, es vivíparo. La madre desarrolla una estructura interna muy similar a una placenta y un cordón umbilical. El bebé crece dentro de ella, conectado directamente al torrente sanguíneo de su madre, recibiendo nutrientes. Después de casi un año de gestación, la madre da a luz a una camada de crías vivas, completamente formadas, que son réplicas perfectas de un adulto y que están listas para cazar desde el primer segundo. Es una inversión de energía masiva para la madre, pero garantiza que sus crías tengan la mejor oportunidad posible. Pero entre estos dos extremos, el huevo seguro y el parto vivíparo, existe una tercera estrategia. Una estrategia reproductiva tan brutal, tan oscura y tan eficiente que parece sacada de una película de ciencia ficción y terror. Es el canibalismo dentro del útero. La hembra del tiburón nodriza gris, ese mismo animal dócil del que acabamos de hablar, es, irónicamente, el escenario de este drama biológico extremo. La madre tiene dos úteros, uno a la izquierda y otro a la derecha, y en cada útero, múltiples embriones comienzan a crecer al mismo tiempo. Al principio, es una guardería normal. Cada pequeño embrión se alimenta de su propio saco vitelino, su lonchera personal. Pero inevitablemente, en cada útero, un embrión crece un poco más rápido que los demás. Es un poco más fuerte o simplemente tuvo suerte y agota su comida primero. Y entonces, con hambre y con dientes ya funcionales, este pequeño embrión, todavía dentro de la seguridad del vientre de su madre, hace lo impensable. Empieza a moverse, empieza a cazar y empieza a comerse a sus propios hermanos y hermanas. Dentro del útero, se los come a todos, sistemáticamente, uno por uno, hasta que solo queda él. No ha nacido y ya es un asesino en serie. Es el único superviviente de una batalla real interna. Pero la historia no termina ahí. La madre lo sabe. Sabe que tiene un campeón en cada útero, y para alimentar a estos dos campeones, su cuerpo sigue ovulando, sigue enviando huevos no fecundados a los úteros, que ya no son una guardería, sino un restaurante privado. Los dos embriones supervivientes se alimentan de esta corriente constante de huevos, creciendo más y más, haciéndose más fuertes. Finalmente, después de 9 meses de esta gestación caníbal, la madre da a luz. Pero no da a luz a bebés pequeños e indefensos. Da a luz a solo 2 crías, una de cada útero. Pero son tiburones de 1 metro de largo. Son fuertes, están bien alimentados y literalmente han estado cazando y compitiendo durante toda su vida. Han sobrevivido a la prueba más dura de todas. Su propia familia. Es la supervivencia del más apto.
llevada al extremo más brutal y eficiente. Es el mecanismo implacable de la naturaleza para asegurar que solo los más fuertes, los más agresivos, los depredadores perfectos, nazcan en este reino tan competitivo. Así que este es el arsenal completo. Tenemos sentidos que parecen sobrenaturales, cuerpos de sangre caliente capaces de proezas atléticas increíbles, maestros del camuflaje y la emboscada, especialistas en velocidad, especialistas en armas, la cola del zorro, la cabeza del martillo, y un sistema reproductivo que produce asesinos natos desde el útero. Este es el ecosistema perfectamente afinado que ha gobernado la costa australiana durante millones de años. Un sistema que funcionaba sin problemas, un reino que existía en un equilibrio perfecto. Y es en este sistema, en este reino perfectamente equilibrado, donde el ser humano ha decidido, en el último segundo del tiempo geológico, ir a surfear, a nadar y a jugar. El choque de estos dos mundos era inevitable, y sus consecuencias son la realidad trágica y compleja de lo que hoy llamamos la costa mortal de Australia. Acto 3. La intersección mortal. Durante millones y millones de años, el sistema que acabamos de describir funcionó a la perfección. Era un reino brutal, sí, pero era un reino en perfecto equilibrio. Los depredadores perfectos en la cima, como los grandes blancos, los tigres y los toros, mantenían sanas a todas las demás poblaciones de peces, tortugas y mamíferos marinos. Eran los médicos del océano, eliminando a los enfermos, a los viejos y a los débiles, asegurando que solo los más fuertes se reprodujeran. Era un sistema de control de calidad impecable. Pero en el último, minúsculo, insignificante parpadeo del tiempo geológico, un nuevo animal entró en la ecuación. Un animal que venía de la tierra. Un animal notablemente torpe en el agua, lento, ruidoso y sin defensas naturales. Un animal que no tenía garras afiladas, ni dientes capaces de desgarrar, ni un sexto sentido eléctrico. El ser humano. Como vimos en el primer acto, la cultura moderna australiana es, en su corazón, una cultura de playa. Millones de personas entran al océano cada día, no solo en verano, sino todo el año. Entran a surfear al amanecer, a nadar largas distancias antes de ir al trabajo, a bucear en los arrecifes, a pescar en kayak, a jugar con sus hijos en la orilla. Y lo hacen con una alegría y una confianza que roza la inocencia. Lo hacen justo en medio del comedor, el dormitorio y el territorio de caza de los depredadores más eficientes que este planeta ha producido jamás. No es que los tiburones hayan venido a nuestras ciudades a invadirnos. No hay una plaga de tiburones. Lo que hay es una plaga de humanos. Nosotros hemos montado nuestro patio de recreo y nuestro parque acuático en mitad de su cocina. El choque de estos dos mundos, el ancestral y el moderno, era inevitable. Y cuando ocurre un ataque, cuando la tragedia golpea, la primera pregunta que inunda los medios de comunicación y las conversaciones de café es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Se están volviendo los tiburones más agresivos? ¿Están desarrollando un gusto por la carne humana? ¿Están vengándose de nosotros por contaminar sus océanos? La respuesta científica, después de décadas de estudio y de analizar miles de encuentros, es un rotundo y, en cierto modo, tranquilizador no. Los humanos no están en el menú, no somos su comida. No tenemos lo que ellos necesitan. Un ser humano es, para un gran tiburón blanco, una comida terrible. Somos todo músculo magro y hueso. Lo que ellos buscan es la grasa de alta energía, la capa de grasa de una foca o el cadáver de una ballena. Esa grasa es el combustible de alto octanaje que necesitan para alimentar su motor de sangre caliente y sus migraciones de miles de kilómetros. Para un tiburón blanco, comerse a un humano es como para nosotros intentar comernos un plato de cartón. Simplemente no vale la pena el esfuerzo energético. Entonces, ¿por qué ocurren los ataques? ¿Por qué siguen ocurriendo estas tragedias? La respuesta en casi todos los casos es mucho más simple y mucho más trágica. Es un terrible caso de identidad equivocada. Vamos a ponernos en el lugar del tiburón blanco por un segundo. Estás a 50 metros de profundidad, en la oscuridad del océano. Eres una máquina de 400 millones de años de evolución. Tu cerebro está programado para buscar una cosa: siluetas en la superficie.
Miras hacia arriba y ves una forma oscura contra la luz del sol. Chapotea. Tiene 4 aletas, brazos y piernas. Se mueve de forma un poco torpe, como un animal enfermo o joven. Para tu cerebro, que solo tiene 2 categorías, comida y no comida, esa silueta es idéntica a la de una foca. Es comida, es supervivencia, y atacas. Y en esa primera mordida, la mordida de prueba, te das cuenta de tu error. Esto no sabe a grasa, esto sabe a hueso, a músculo, a neopreno, a fibra de vidrio. Esto no es comida. Y en la gran mayoría de los casos documentados, el tiburón suelta a la víctima inmediatamente y se va, confundido. Casi nunca vuelve para comer. Pero el daño ya está hecho. Esa mordida de prueba, una mordida diseñada por la evolución para incapacitar a una foca de 400 kilos de un solo golpe, es absolutamente devastadora para el frágil cuerpo humano. La tragedia no es que el tiburón quisiera comernos. La tragedia es que nos confundió con su cena. El tiburón tigre es diferente. No es un cazador selectivo, como dijimos, es el basurero del océano. Su filosofía de vida es: muerde primero, pregunta después. No te confunde con una foca. Simplemente ve algo chapoteando en su territorio y su instinto le dice: pruébalo, podría ser comida. Esa curiosidad indiscriminada es lo que lo hace tan peligroso en playas llenas de gente. Y el tiburón toro, que caza en el agua turbia de los ríos y estuarios donde no se puede ver nada, es diferente otra vez. Ataca por territorialidad. No te ve. Solo siente una vibración grande y ruidosa en su espacio personal y la ataca por instinto pensando que es un rival. Es la versión acuática del sal de mi césped. El problema es que para la víctima y para el público la razón da igual. El resultado es el mismo. Miedo. Un miedo profundo, atávico, a ser comido vivo. Y este miedo natural se convirtió en un pánico mundial, en una histeria colectiva, en el verano de 1975. Fue el año en que se estrenó una película que lo cambiaría todo para siempre. Tiburón, Jaws, del joven director Steven Spielberg. Esa película, una obra maestra del cine, una tormenta perfecta de suspense y aventura, fue un desastre ecológico para los tiburones del mundo real. Convirtió al gran tiburón blanco, un animal que la mayoría de la gente ni siquiera conocía, en un monstruo sobrenatural. Lo convirtió en un asesino en serie vengativo, inteligente y sediento de sangre que cazaba humanos por placer. Creó un villano. Y la reacción humana fue visceral. Fue la guerra. La gente salió a cazarlos por deporte, por trofeo, por venganza contra el villano de la película. Ser el hombre que pescaba y mataba a un gran tiburón te convertía en un héroe. Las poblaciones de tiburones en todo el mundo se desplomaron en los años 70 y 80. Fueron cazados sin piedad, no por necesidad, sino por miedo. Los gobiernos, presionados por un público aterrorizado que ahora veía un monstruo en cada ola, respondieron con la única solución que se les ocurrió, una solución de fuerza bruta. Las redes para tiburones y las drumlines, anzuelos gigantes con cebo, se instalaron en cientos de playas populares en Australia y Sudáfrica. La gente, por fin, se sintió segura. Pensaban que estas redes eran como una valla submarina, un escudo mágico que impedía que los tiburones entraran. Pero esa es una mentira, es una ilusión de seguridad. Las redes para tiburones no son vallas. No van de un extremo a otro de la playa, no van del fondo a la superficie. Son cortinas de 150 metros de largo, colgadas en medio del agua, a menudo a 500 metros de la orilla. Los tiburones pueden nadar fácilmente por encima, por debajo y alrededor de ellas. Lo hacen todos los días. El verdadero propósito de esas redes no es detener a los tiburones, es matarlos. Son redes de enmalle. Están diseñadas para que los tiburones y otros animales queden atrapados por las agallas cuando intentan pasar. Se enredan, no pueden nadar, no pueden respirar y se ahogan lentamente tras una lucha agónica. Las drumlines son aún peores. Son anzuelos gigantescos, del tamaño de una mano, cebados con carne. Su único propósito es atraer a los tiburones y engancharlos hasta que mueren o hasta que un barco viene a matarlos a tiros. Durante décadas, estos programas operaron en la oscuridad. El público se sentía seguro y nadie preguntaba por el precio. El precio es devastador. Estas herramientas de guerra son indiscriminadas. Matan a los tiburones peligrosos, sí, pero también matan a todo lo demás. Son cortinas de muerte, cientos de delfines,
ballenas jorobadas bebés que quedan enredadas durante su migración, tortugas marinas en peligro de extinción, rayas, dugongos, mueren en estas redes cada año. Y lo más trágico de todo, matan a miles de tiburones totalmente inofensivos, como el tiburón nodriza gris, ese animal dócil del que hablamos. Su población en la costa este de Australia fue aniquilada y hoy está en peligro crítico de extinción, no porque fuera una amenaza, sino porque tuvo la mala suerte de quedar atrapado en una red destinada a otros. Durante décadas la gente aceptó este daño colateral como el precio de la seguridad, pero algo empezó a cambiar en la conciencia pública. El punto de inflexión fue en Australia Occidental. Esta región, a diferencia de la costa este, no usaba redes. Pero entre 2010 y 2013 sufrió una trágica serie de ataques fatales. El pánico se apoderó del Estado. Y el gobierno en 2014 reaccionó con una política de la vieja escuela, la cacería. Autorizaron la instalación de drumlines letales frente a las playas de Perth y Margaret River, con la orden explícita de matar a todos los tiburones blancos, tigres o toro de más de 3 metros que fueran capturados. Pero esta vez, la reacción del público fue diferente. La gente ya no estaba en 1975. Gracias a los documentales, a la ciencia y a Internet, la gente entendía que los tiburones no eran monstruos. Eran una parte vital del océano. Miles de personas, decenas de miles, salieron a las playas, pero no a nadar. Salieron a protestar. Surfistas, buceadores, científicos y ciudadanos comunes se unieron y le dijeron al gobierno: no en nuestro nombre. La protesta fue tan masiva, tan ruidosa y tan global que el gobierno tuvo que dar marcha atrás. El programa de caza fue cancelado en menos de un año. Fue la primera vez en la historia que la gente común defendió al tiburón por encima de su propio miedo. Y así comenzó una nueva era. La era de la coexistencia inteligente. Si la guerra no funciona, si matar todo lo que se mueve es estúpido y destructivo, ¿qué hacemos? La respuesta es usar nuestro cerebro. Usar la ciencia y la tecnología para gestionar el riesgo, en lugar de intentar eliminarlo por la fuerza. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Estamos presenciando una revolución tecnológica en la seguridad oceánica. En lugar de matar a los tiburones, ahora los seguimos. Los científicos, en lugar de cazarlos, los capturan con cuidado. Les ponen un transmisor satelital en la aleta dorsal, un spot tag, y los sueltan. Y ahora podemos ver sus viajes épicos en tiempo real en nuestros computadores. Hemos descubierto que no son monstruos locales que viven en una sola playa. Son viajeros globales. Hemos rastreado a una hembra de tiburón blanco, llamada Nicole, que viajó desde Sudáfrica hasta Australia y volvió. Un viaje de 20.000 kilómetros en 9 meses. Son los grandes nómadas del océano. Pero el seguimiento más importante para la seguridad del día a día es el local. Los científicos han puesto transmisores acústicos o pingers a cientos de tiburones blancos y toro. Cada transmisor emite un sonido único, como un código de barras, y bajo el agua, cerca de las playas de surf más populares, han instalado estaciones de escucha. Son como micrófonos submarinos que esperan pacientemente. Cuando un tiburón con un transmisor nada cerca de la playa, la estación de escucha oye el ping, lo identifica y envía una alerta instantánea vía satélite. Esa alerta llega a 2 sitios en tiempo real. Primero, a la torre de los salvavidas, que pueden hacer sonar una alarma. Y segundo, a una aplicación de celular gratuita que cualquiera puede descargar, llamada Shark Smart. Imagina esto. Es un día perfecto en la playa de Margaret River. Las olas son buenas. Vas a entrar a surfear. Sacas tu teléfono y miras la aplicación. Y lees: alerta. Tiburón blanco de 4 metros. Etiquetado. Detectado en esta playa hace 5 minutos. ¿Qué haces? No entras al agua. Te vas a tomar un café y esperas 1 hora. Esto ha cambiado el juego por completo. La tecnología nos permite tomar decisiones informadas. Ya no nadamos a ciegas. Podemos saber en tiempo real dónde están los depredadores conocidos. La segunda revolución son los drones. Los clubes de salvavidas ahora patrullan las playas no solo desde la orilla, sino desde el aire. Con una cámara 4K de alta definición y un filtro polarizado, pueden ver a través del reflejo del sol y detectar cualquier sombra oscura bajo la superficie. Y estos drones han revelado algo increíble.
algo que los científicos sospechaban, pero no podían probar. La cantidad de veces que los tiburones nadan cerca de los surfistas y nadadores, los miran con curiosidad y simplemente se van, es altísima. Sucede todos los días. Los drones nos han enseñado que la mayoría de las veces los tiburones saben perfectamente que no somos comida. Simplemente no les interesamos. Los ataques no son la norma, son la excepción trágica. Y para esas excepciones, para ese momento en que un tiburón sí decide investigar, la tecnología también ha creado una defensa personal. Si no puedes evitar el encuentro, al menos puedes evitar la mordida. La herramienta más efectiva se llama Shark Shield o Ocean Guardian. Es un dispositivo que se ata al tobillo o se integra directamente en la parte trasera de la tabla de surf. Consiste en 2 electrodos que emiten un campo eléctrico pulsante en el agua, creando una burbuja invisible a tu alrededor. El tiburón no siente dolor. No es una descarga eléctrica, pero recuerda su sexto sentido. Las ampollas de Lorenzini, ese detector eléctrico supersensible. El campo del Shark Shield es como una explosión de luz para ese sentido. Es como si estuvieras en un cuarto oscuro y alguien te apuntara a los ojos con una luz estroboscópica de 1.000.000 de vatios. Es insoportable. Es neurológicamente abrumador. Los vídeos de prueba son asombrosos. Se ve al tiburón blanco acercándose al cebo, decidido. Y en cuanto entra en el radio del campo eléctrico, se detiene en seco, se sacude como si hubiera tocado algo asqueroso y huye a toda velocidad. Simplemente no lo soporta. También se han creado trajes de neopreno inteligentes, basados en la ciencia de la visión del tiburón. Unos usan patrones de camuflaje disruptivo, como el de un soldado, diseñados para romper la silueta humana y que el tiburón no te vea como una sola presa, sino como un conjunto de formas extrañas. Otros trajes hacen lo contrario. Tienen bandas blancas y negras muy llamativas. ¿Por qué? Para imitar la coloración de advertencia de una serpiente marina venenosa, un animal que la mayoría de los tiburones han aprendido por evolución a evitar. Y finalmente, incluso las redes están cambiando. En lugar de las cortinas de muerte, se están probando ecobarreras. Son vallas reales, hechas de un plástico flexible y robusto, que van desde el fondo hasta la superficie. Impiden que los tiburones entren, pero su diseño liso evita que los delfines, tortugas o ballenas queden enredados. Son más caras, sí, pero son la primera solución que protege al 100% tanto a los humanos como a la vida marina. Pero quizás el cambio más poderoso no es tecnológico, es psicológico. Viene de la gente que tiene más derecho a odiar a los tiburones que nadie, los supervivientes de ataques. Paul de Gelder era un buceador de élite de la Marina australiana. Estaba haciendo un ejercicio antiterrorista en el puerto de Sydney, un lugar donde la gente no piensa que hay tiburones. Un tiburón toro lo atacó en el agua turbia y Paul perdió un brazo y una pierna. Una tragedia inimaginable. ¿Y qué hizo después de recuperarse? ¿Se dedicó a cazar tiburones? Number. Se convirtió en el defensor de tiburones más famoso del mundo. Viaja por el planeta dando charlas sobre la importancia de protegerlos. Él, más que nadie, entendió que no fue un ataque personal, no fue malicia. Fue un accidente. Fue un animal en su territorio, confundido por un intruso. La capacidad de los supervivientes como Paul de transformar su trauma en un mensaje de conservación ha cambiado la mente del público más que cualquier documental. Y esta es la razón final por la que debemos protegerlos. ¿Por qué salvar a un animal que nos puede matar? ¿No estaría el océano mejor sin ellos? La respuesta es un no rotundo. Los necesitamos. Los tiburones no son monstruos. Son los médicos del océano. Son los ingenieros. Son los guardianes del equilibrio. Se comen a los peces enfermos, a los débiles y a los viejos. Mantienen sanas a las poblaciones de sus presas, previniendo la propagación de enfermedades. Pero lo más importante es un efecto que los científicos llaman cascada trófica. Es una cadena de dominó y funciona así. Los tiburones grandes, como los tigres, se comen a los depredadores medianos, como los tiburones de arrecife más pequeños. Esos depredadores medianos se comen a los peces pequeños herbívoros, como los peces loro. Y esos peces herbívoros se comen las algas que crecen en los arrecifes de coral. Es un equilibrio perfecto. Pero, ¿qué pasa si quitas al tiburón grande?
La población de depredadores medianos explota. De repente, hay demasiados. Estos se comen a todos los peces herbívoros, y sin peces herbívoros que las mantengan a raya, las algas crecen sin control. El coral, que es un animal vivo, no puede competir. Las algas lo ahogan, lo cubren y lo matan. El arrecife de coral, esa ciudad vibrante de vida y color, se convierte en un cementerio gris y viscoso. Un océano sin tiburones es un océano sin arrecifes de coral. Es un océano sin poblaciones de peces sanas. Es un océano enfermo. Y un océano enfermo no puede producir el oxígeno que necesitamos para respirar. Los necesitamos más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. La costa mortal de Australia sigue siendo, y siempre será, exactamente eso. Un lugar de belleza sublime, de energía indómita y de peligro real. El reino de los tiburones no ha desaparecido, y no podemos pedirles que se vayan, pero nuestra relación con él, después de un siglo de miedo, guerra e ignorancia, finalmente está cambiando. Estamos madurando, estamos evolucionando, estamos pasando de una guerra de erradicación basada en el pánico de una película a una coexistencia tensa, pero respetuosa e inteligente. Una coexistencia basada en la ciencia, la tecnología y una comprensión más profunda de nuestro verdadero lugar en el mundo. Ya no vemos al tiburón universalmente como un monstruo que debe ser conquistado, sino como un pilar vital e insustituible del ecosistema que debe ser comprendido y protegido. Ya no somos simplemente intrusos aterrorizados en su reino, somos los nuevos vecinos, los vecinos ruidosos e incómodos que debemos aprender, por nuestro propio bien y el del planeta, a convivir con los antiguos y legítimos reyes. La pregunta ya no es cómo podemos eliminar el riesgo. La pregunta es cómo podemos gestionarlo con inteligencia, humildad y respeto.